Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a este nuevo día, hoy jueves 5 de noviembre del 2020. Les invito a dar gracias. Padre, damos gracias por el día que nos regala, por la enorme bendición de la vida, la gracia, Señor, que nos otorga de su Espíritu y la fe que nos ha dado en su Hijo amado Cristo Jesús, son invaluables para nuestro diario vivir. Reconocemos, Señor, que nuestra vida adquiere sentido, somos fortalecidos y encontramos el camino cada día para enfrentar todo cuanto nos acontece en la vida a partir de su presencia, de sus promesas, de su santa palabra. Por ello, damos gracias y rogamos que guarde el corazón de nuestros hijos, nuestros niños, jóvenes, de nuestros adultos, de nuestros ancianos. Guarda su iglesia en este día que por su gracia vivimos y manifieste su misericordia una vez más, Señor. En protección para nuestros hermanos que laboran en el hogar y fuera del hogar, para nuestros hermanos que van a laborar a los hospitales o centros de salud, consultorios, ellos que están al frente de esta batalla contra este virus, sean ellos instrumentos en sus manos para llevar la sanidad de sabiduría y entendimiento a los médicos para diagnósticos y tratamientos eficaces. Usted que se ha declarado el Dios de la vida, le rogamos, Señor, le suplicamos pueda tener misericordia de todos los enfermos y su gracia se manifieste, Señor, en escuchar la súplica y el ruego de su pueblo por sanidad y fortaleza. Asimismo, Señor, suplicamos que acompañe y consuele a aquellos que están pasando por algún tiempo de dolor. Sabemos de hermanos que han partido a su presencia, hemos buscado acompañarnos, enséñenos a ser un pueblo que en medio de esta pandemia se acompaña, se fortalece y se consuela unos a otros. Señor, dé esa gracia a su iglesia para saber responder en medio de esta pandemia. Ayúdenos a vencer todo temor y a vivir con seguridad aún en medio de este tiempo, pues nuestra vida le pertenece. No sin antes también rogar nos ayude a ser entendidos y responsables de lo que nos corresponde en cuanto a los protocolos y cuidados, pero también, Señor, denos corazones de paz, de seguridad. Todo esto, Señor, lo estamos rogando, suplicando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el día de hoy continuamos con nuestras reflexiones en la carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, segunda carta, versículos 5 al 10. Se abre una nueva sección donde el apóstol San Pedro dedica a refutar los argumentos en los cuales se están apoyando los falsos maestros. Y luego, estos del verso 5 al 7, luego del 8 al 10 va a hablar sobre lo que ellos hablan, la supuesta demora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos falsos maestros dicen en el versículo 5 al 7, voy a leer, dice Pedro: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El apóstol San Pedro busca refutar en los versículos 5 al 7 estas afirmaciones que hacen estos falsos maestros. Cuando dicen que el mundo no ha cambiado, eso no es exacto, porque ese mundo antiguo que fue creado por nuestro Dios, así como se le conoció y se revela en el libro de Génesis, pereció en el diluvio, según nos lo revela también Génesis 7:21.
y los falsos maestros debían conocer esto. Así que la objeción que ellos tienen no es sólida como lo pretenden. En realidad están usando un juicio y un análisis que corresponde a la reflexión y el entendimiento meramente humanos. Ellos no creían que el cielo y la tierra podrían ser destruidos, pero lo que nos revela el texto bíblico es que el agua y la palabra de Dios, según nos dice el apóstol San Pedro, llaman al mundo a la vida, pero también el agua y la palabra de Dios lo aniquilan en el diluvio, según Génesis capítulo 7 hasta el capítulo 8. Dios utilizó, sí, su palabra y el agua como elemento para emitir su juicio sobre esta humanidad que Él había creado por causa de la corrupción y la maldad que se había aumentado. Entonces, esto nosotros podemos saber que los falsos maestros tenían un concepto equivocado, erróneo, acerca de la segunda venida y acerca de que las cosas se habían mantenido igual que desde el inicio en que fue creado el mundo antiguo. La segunda cosa que ellos ignoran es que Dios, quien con su palabra creó el cielo y la tierra, y que con su palabra la sustenta hasta el día de hoy, también ha hablado y declarado que vendrá por segunda ocasión en la persona de su Hijo y que emitirá un juicio final y será destruido el mundo que ahora conocemos. Solamente que el elemento del agua ahora no será usado, sino será usado el fuego. No es trascendental que pensemos en los elementos, porque en el Antiguo Testamento se nos revela que Dios usó el elemento del agua como juicio para destruir, pero el apóstol San Pedro dice que ya no será usado el agua, sino ahora será el fuego. Y vuelvo a repetir, los elementos no son los trascendentales, sino que es la palabra de Dios. Dios, por su palabra, creó el cielo y la tierra, y por su palabra emitió un juicio sobre el mundo que Él había creado y lo destruyó a través de este elemento que es el agua. Y lo trascendental entonces es la misma palabra, es Dios quien sustenta el mundo y es Dios quien emitió por su palabra un juicio sobre este mundo. Dios dio advertencias claras de lo que sucedería. Y miramos la historia de Noé, un hombre al cual Pedro llama pregonero de justicia, aquel que estuvo anunciando el juicio de Dios, pero que en ese tiempo no fue creído por ninguna de las personas a las cuales les predicó. De hecho, se burlaban, lo ignoraban y solo Noé y su familia fueron salvos en ese juicio del diluvio que Dios envió sobre la humanidad de aquel tiempo. Lo que nosotros pensamos, hermanos, acerca de esto es que lo que Pedro nos revela es que la palabra de Dios es la que crea y es la que emite juicio, y por la palabra de Dios se dio la destrucción del mundo bajo el diluvio, bajo el agua. Ahora, estos mismos cielos y tierra que nosotros conocemos están guardados por la misma palabra, dice el apóstol San Pedro, reservados para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Otra vez entonces aquí entra en juego la palabra de Dios. Esa palabra que puede dar vida, crear, es la misma palabra poderosa para destruir, es la misma palabra que será usada para el juicio final. Será reservado este mundo para el fuego y la destrucción de los impíos. Entonces es muy importante esta advertencia. Así como el mundo anterior al diluvio
que fue guardado para el juicio aniquilador, el mundo actual, los cielos y la tierra, también se reserva para un juicio aniquilador, donde es la palabra divina la que actúa, así como actuó en el primer caso del juicio que se dio a través del diluvio, donde fue destruida la humanidad. Es la misma palabra la que estará actuando en este juicio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego el apóstol San Pedro habla sobre la supuesta demora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, versículos 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta segunda carta de Pedro muestra que la demora de la parusía entra en el plan de Dios. No es un asunto de, como a veces nos acontece a nosotros, que por circunstancias ajenas o externas nos vemos demorados en ciertos planes que hacemos. Dios nunca será demorado por nadie ni por nada. Aún lo que al hombre le parece una tardanza o algo que no ha de acontecer está dentro del plan de Dios. Y el apóstol San Pedro aduce 3 pruebas para refutar la supuesta tardanza de la parusía de Cristo. Primero, la medida del tiempo de Dios es diversa de la de los hombres, versículo 8. Segundo, Dios se deja guiar por su misericordia, versículo 9. Y 3, la demora no debe hacernos personas despreocupadas, versículo 10. Una cosa no se debe de ignorar. Oh amados, dice Pedro, que un día es ante el Señor como 1000 años, y 1000 años como un día. Estos falsos maestros en realidad disponen de poco tiempo, mis hermanos. La advertencia del juicio, no solo de la destrucción del mundo, sino de la destrucción de los impíos, como nos dice la Escritura, ya cierne sobre ellos, como lo hemos venido reflexionando. Pero estos piensan que el Señor no va a venir, que según han pasado mucho tiempo y no ha pasado nada en este mundo. Miden el tiempo, desgraciadamente, con medida humana. Por eso han caído en esta actitud tan despreocupada, tan deshonesta en cuanto a la vida de santidad. Pedro nos dice que Dios mide el tiempo con medida divina, y utiliza como prueba de esto el Salmo 94. Dice: para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. La predicación de la parusía habla de la proximidad de la venida de Jesús. Si esta proximidad se mide con la medida divina, nos queda claro que está pronto a venir el Señor. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva divina, no es de extrañar que la parusía, para muchos en el concepto del tiempo humano, les parezca demasiado retardada, algo que no ha de acontecer, ya que las medidas son muy diversas. ¿Esta medida divina se aplica solo al tiempo de la venida de Cristo? ¿No supera este acontecimiento todo lo que el hombre pueda pensar e imaginar? ¿Cómo podemos concebir e imaginar este último y sumo acontecimiento salvador divino? Mis hermanos, todo concepto humano debe guardar silencio aquí. Debemos callar todos esos conceptos humanos, ya que la revelación habla de lo divino solo con palabras humanas. Habla a los hombres de lo suprahumano. Por eso muchos dicen: ¿y cómo acontecerá esa segunda venida? Si dice el texto bíblico que todo ojo le verá.
Estamos tratando de reflexionar humanamente, no logramos comprender que nuestro Dios es omnipresente, omnisciente. Y así, igual, en cuanto a los tiempos, los hombres cuando piensan en el tiempo, ¿verdad? Vemos hacia atrás, 2000 años han pasado, nos podría parecer que han muerto demasiados esperando esta segunda venida, y por eso muchos concluyen que el cristianismo es un mito, una leyenda, una mentira, que la tal segunda venida no ha de acontecer porque ya pasaron demasiados años, 2000 años. Pero mis hermanos, Pedro quiere que pensemos en la concepción divina. El Señor está pronto a venir. En realidad los tiempos no deben ser calculados bajo conceptos humanos. Sabemos que las señales de los tiempos que dejó el Señor Jesucristo se están cumpliendo. ¿Podríamos pensar en 2 días entonces, 2000 años? ¿Son como 2 días? No, ni siquiera es un asunto literal. Lo que nos quiere decir el apóstol San Pedro es que los tiempos de Dios son completamente distintos a los nuestros, pero las señales y las advertencias que tenemos nos dejan ver claramente que estamos próximos, tal vez nosotros seamos una generación que logre ver la parucía de Cristo. No lo sabemos, pero sí sabemos que el Señor pronto, muy pronto, viene por su iglesia. Mis hermanos, que el Señor nos encuentre apercibidos, anhelantes, como la iglesia que dice, Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Si el Señor lo permite, mis amados hermanos, mañana continuamos con nuestras reflexiones.